Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraportada. Este es el episodio número 9. Y antes de iniciar quisiera dar las gracias a todas las personas que han escuchado algunos de los episodios de este podcast. La verdad, muchísimas gracias por eso. Ya tenemos personas en 5 países que nos están escuchando: México, Estados Unidos, Canadá, Austria, Bolivia. Así que la verdad, muy agradecidos con todos ustedes. Bien, para este episodio vamos a hablar de la novela rápidamente de Jorge Ibargüengoitia, que se llama Los Pasos de López. Como es la primera vez que aparece Jorge Ibargüengoitia, daremos alguna información sobre su biografía. Jorge Ibargüengoitia nació en el año 1928, en el mes de enero, creo que 22 de enero, en la ciudad de Guanajuato, y murió en el año de 1983 en Madrid, España. Él tenía en ese entonces alrededor de 55 años y muere en un accidente aéreo. Parece ser que iba a realizar un viaje a Colombia para participar en un evento literario, al cual él no tenía mucho interés de hacer el viaje, no tanto de no participar, sino de hacer el viaje. Decide y hace el viaje y pues bueno, sucede lo que sucedió y pierde la vida. Joven todavía, nada, todavía con mucho por delante para seguir escribiendo. Ya él era un escritor muy reconocido, premiado con algunos premios tanto en sus obras de teatro como libros de novela. Él ya con reconocimiento como escritor y columnista de varios periódicos y revistas universitarias. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Sin embargo, nos dejó alrededor de 10 obras de teatro, más o menos como unas 6 novelas, 2 libros de cuento y muchos artículos periodísticos, que hay un libro que, bueno, no es cierto, son 2 libros que recogen varios de sus artículos periodísticos que aparecieron en la época en los distintos diarios y revistas aquí en México. Él en el año 62-63 él empieza a escribir en el año 54, básicamente obras de teatro. Los primeros años de él son obras de teatro. Y empieza en el 54 y en el año 62-63 recibe un premio en un concurso de la Casa de las Américas, que a los que escucharon el podcast pasado, ahí ubicamos la Casa de las Américas en Cuba, esta institución la que está vigente. Y dicen los que conocen o han estudiado la vida de Jorge Ibargüengoitia que curiosamente que ganó este premio por su obra de teatro El Atentado, pues se dedicó a escribir novela y apareció su primera novela que se llama Los Relámpagos de Agosto en el año 64-65. Es 1 o 2 años después de que 64, un año después de que ganó el premio. Sí, creo que el premio se lo obtuvo en el 63, así que fue en el 64. Y esa fue su primera novela, Los Relámpagos de Agosto, que quizás en un futuro no muy lejano lo vayamos a tener aquí en este podcast. Y esta novela que tenemos, que son Los Relámpagos de Agosto, Los Pasos de López, fue su última novela. Él tiene un libro de cuentos que quizás después lo toquemos también, que se llama La Ley de Herodes. Lo menciono porque no tiene nada que ver con la película homónima, aunque algunos me leen que sí. Yo les digo que no. Ustedes lean el libro de cuentos y van a ver que pues no tiene nada que ver con la película del mismo nombre. ¿Sí? Bien, Los Relámpagos de Agosto, insisto, Los Pasos de López. Esta novela es de Los Pasos de López. Los Pasos de López, ¿qué vamos a encontrar? Para empezar, déjenme decirles algo curioso con esta novela. En España salió publicada en el año 1981 con el nombre Los Conspiradores, y en el año siguiente apareció en México, pero ya apareció con el nombre que lo conocemos actualmente como Los Pasos de López. ¿Por qué el cambio de nombre? No lo sé. Algunos hablan que por la censura que había en nuestro país, sobre todo cuando se atentaba entre comillas contra los grandes héroes de la independencia o los héroes nacionales en general. Y esta novela en particular precisamente aborda el tema de la independencia de México, pero no habla que es una independencia de México, habla de la conspiración. Sí habla de la independencia o la separación en contra de los españoles, pero los personajes, a reserva de uno, ahorita les voy a decir cuál, los personajes que aparecen en la novela pues no tienen los mismos nombres de los personajes de la vida real en aquella época. Por ejemplo, está el cura Hidalgo, pero no aparece como cura Hidalgo, sino el cura Periñón. Está, por ejemplo, el corregidor de Querétaro, que aparece como Diego Aquino, y su esposa Carmen, pues que Carmen sería la doña Josefa Ortiz de Domínguez, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco sale la ciudad de Dolores, no sale la ciudad de Guanajuato, por ejemplo, no sale la ciudad de Querétaro. Podemos intuirlo por cómo se da la historia y la atmósfera que pinta, pero no. Y en esta novela hay un personaje principal que lleva la voz narrativa, y ese personaje
personaje es Matías Chandón, que es un artillero del ejército de los dragones, el regimiento de los dragones de la reina, que en efecto así se llamaba, ese regimiento sí existió, los dragones de la reina, y era un regimiento de artillería básicamente. Entonces él llega a ocupar una plaza, iban a hacer unos exámenes y bueno, lean esa parte porque está muy divertida cómo es que se gana la plaza en un concurso ahí muy chistoso, muy propio de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Jorge Ibargüengoitia maneja este humor que yo le llamo humor serio, que algunos le llaman humor inglés, pero yo prefiero llamarlo humor serio, y toda la novela está escrita así. Lo curioso es que uno diría, mira, está chusca, está divertida esta novela, me hizo reír. Pues miren, déjenme decirle que muchos de los eventos que narra la novela y como los narra, me refiero, no es que sea chusco, parece ser que en la realidad así sucedió. ¿Y por qué les digo lo que les digo? Miren, hace un par de años me tocó dar una plática sobre el cura Hidalgo y la literatura hereje, así se llamaba, en el cual yo tuve que preparar esta plática con relación a cómo aparecía la figura del cura Hidalgo en la literatura mexicana de cierta época, ¿no? Muchos textos, tanto digamos históricos como no históricos. Pues me tuve que leer mucha información con relación a la independencia y yo, sorpresa, tuve que leer por segunda vez este libro porque me acordé muchas de las cosas que había leído en la primera vez que lo leí y que pues en verdad sí sucedían, como por ejemplo, tenemos un cura que no quería participar en la conspiración y en la novela sale y uno no se la cree, ¿no? Pues en la vida real el cura Hidalgo tampoco quería participar en la conspiración y miren el final que tuvo. Tenemos por ejemplo que se hacía una tertulia en la cual se organizaba la conspiración, pero también se hacía bailongo, se hacían, el cura Hidalgo, en este caso el cura Periñón habla de que tocaba instrumentos y tocaba pues canciones digamos no tan refinadas, ¿no? que hacían que incluso hasta estaban mal vistas de que en la sociedad se tocaran públicamente porque llevaban al bailongo. Pues en verdad eso es lo que hacía el cura Hidalgo. Sabemos que hacía sus tertulias y sus buenas fiestas donde había bebidas, mujeres, etcétera, y juego, ¿no? Entonces en ese sentido al cura Periñón, aparte de que no quería estar en la conspiración, pues era un ser humano pues con todas sus virtudes y sus debilidades, y pues en efecto el cura Hidalgo igual, no era este cura solemne y que bueno, dedicado a la causa, pues no, o sea, tenía sus formas muy particulares de dirigir el movimiento. Otra de las cosas curiosas o extrañas que nos pone este libro y que parece ser que tiene que ver con la realidad es, por ejemplo, cómo es que se dio el dichoso grito de independencia. De hecho, la novela plantea la posibilidad de 3 gritos de la perdón que me ría, ¿no? De 3 gritos de la independencia. Y cosa curiosa, o sea, en la realidad no hay un testimonio de que se haya dicho un grito concreto, e incluso hay historiadores o hay libros de historia que hablan de que en efecto pudo haber dicho infinidad de expresiones, y en la novela lo plantea, pero la forma que lo plantea Ibargüengoitia la verdad es bastante curioso y divertido, ¿no? Digo, espero no ofender a nadie con esto, ¿no? Pero pues parece ser que así pasó si consultamos textos, digamos, formales de la historia de la independencia. Y tenemos también, por ejemplo, cómo nos plantea de que fue descubierta la conspiración. Nos habla de que uno de los asistentes a la tertulia, obviamente que era para conspirar, pues le cuenta la conspiración a otra persona. Supuestamente había una intención de ser secreto todo esto, pero no, parece ser que todo el mundo hablaba libremente de la conspiración, y uno de los que oyó pues se va y se confiesa con un cura de la iglesia, y ese cura pues pone la alerta al capitán del regimiento de la localidad, pero obviamente no le hacen caso, y uno dice, bueno, pues está chistoso, es algo fantástico. No, parece ser que así ocurrió. O sea, muchos sabían de la conspiración, pero no le prestaban atención, y no porque no tuvieran visión, sino porque no digo, estamos hablando ya de lo que se sabe digamos formalmente, no había una creencia de que hubiera una intención de independencia hacia la corona, ¿no? Entonces, otra de las cosas que menciona ahí, a pesar de que parezca chusco, narra cómo se dio la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Pues en efecto, muchas de las cosas que se dicen aquí, si uno compara con textos otra vez formales, pues sí, digamos que así fue. Y también, por ejemplo, conflictos que se dieron entre los mismos cabecillas del movimiento independentista. Por ejemplo, el cura Periñón, que en este caso sería Hidalgo, tiene conflictos muy serios ya cuando se empiezan a llevar combates grandes, como el gran fracaso que se dio en Jalisco, en donde pues se perdieron muchísimos hombres. En efecto, ahí narran, por ejemplo, ese pasaje en donde aparentemente el carruaje que llevaba la pólvora de los conspiradores, pues le cayó un chispazo y se incendia y explota, y eso también pues mata a muchos de los guerrilleros que acompañaban a este grupo de conspiradores. Pues hay uno de los personajes, Ontananza y Aldaco, que son de los otros que digamos convencieron al cura Hidalgo y que estaban dentro del ejército realista, y convencieron a algunos miembros del ejército a que se convirtieran a la causa. Y en ese
en esa campaña, en esa batalla de Jalisco, que en verdad sucedió y en verdad hubo muchos muertos, y también fue por este asunto aunque parezca tan simple y sencillo como si fuera un descuido, hubo ese conflicto, y en el que en la novela se plantea este asunto de que no, pues te voy a quitar del mando, le dicen al cura Periñón. Por lo mismo pasó al cura Hidalgo, ya después se piden perdón, en fin, así como lo plantean en la novela, insisto, todo parece ser que es ficción, pero no, todo parece indicar que así fueron muchas de las cosas, ¿no? Ahora, si alguien se pregunta, ¿y cómo Jorge Ibargüengoitia pudo haber sabido lo que ocurrió? Muy sencillo, pues ya había escrito, ¿no? Ya había gente que había escrito de la independencia. No se nos olvide que el cura Hidalgo estuvo en la región de Guanajuato, en Dolores, fue muy conocido allá, dejó descendencia, tenía hermanas, dejó hijas, hijos, así que pudo haber sido relativamente fácil para alguien de la región en aquellas épocas como la de Jorge Ibargüengoitia investigar, ¿no? Más allá de los archivos que pudo haber consultado, acuérdense que ya vivía en España, tanto en México como en España, y bueno, hay textos de la época describen desde diferentes ópticas, ¿no? Cómo se llevó a cabo el movimiento de independencia y cómo se desenvolvió con todos estos personajes. Así que esta novela, sí, en efecto, no es una novela histórica, es una novela ficcionada de la realidad, por decirlo así. Sin embargo, muchos de los hechos que se dieron a realidad, pues fueron tal cual se mencionan. Otro de los que me acuerdo, por ejemplo, es cuando detectan o encuentran que van y ya cuando les hacen caso de tantas evidencias que había de que en esa casa donde se realizaba la mentada tertulia, que en la novela aparece como la tertulia de la casa del reloj, que era la casa de los conspiradores, que se sabía que ahí había un lugar, la mentada covacha, en donde se almacenaba armamento para el inicio del conflicto armado. Uno se sorprende cómo fue tan relativamente fácil que cuando llega el ejército toca la puerta y digamos que los que estaban presentes, los conspiradores, pues casi les invitan un té, ¿no? Al ejército. Pásale, sí, claro que sí. Oiga, le dicen los militares, pues que venimos a hacer una exploración. Sí, mira, acá está, y acá está este lugar donde tenemos las armas y todo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Pues parece ser que así ocurrió, ¿no? Entonces es una novela muy ágil, muy ágil y muy breve en el sentido del número de páginas. Yo tengo la edición de bolsillo y es una novela de 171 páginas, así que no creo que les cueste trabajo en absoluto tener una lectura ágil de esta novela. Aparte está ágil, o sea, se van a reír de muchos de los pasajes. Sí, bueno, ya los que han leído a Jorge Ibargüengoitia sabrán que tiene su sentido pícaro en sus textos, y por ejemplo a la señora Carmen, que vendría siendo en este caso la corregidora de Querétaro, Josefa Ortiz de Domínguez, la pone como una, a pesar de que está con el corregidor, bueno, como media coqueta, ¿no? Y que le coquetea a este Chandón, este personaje que, insisto, es ficticio, que es la voz narrativa de la novela. Entonces como que el otro dice, caray, pues cómo le hago caso, no le hago caso, ¿no? Entonces la ponen muy ojo alegre a la señora Carmen, ¿no? Eso sí, no sé si fue en la vida real. Lo que sí hay un planteamiento en esta novela, que también es un planteamiento que se hacen algunos investigadores, y eso actualmente, posterior a la novela, hay un planteamiento de que cuando el ejército llega a la casa de los corregidores y digamos que los detienen en su propia casa, pues porque querían comprobar que en efecto estaban participando en una conspiración contra la corona española. No se les olvide que el corregidor era una autoridad de la corona española en México, ¿no? Obviamente que tenía que ver con el virrey, etcétera. Bueno, pero al final de cuentas es parte de la burocracia de la corona, del gobierno español. Entonces, digamos que por respetarle su jerarquía, pues son retenidos, digamos, en domicilio, ¿no? Como prisión domiciliaria mientras hacen las averiguaciones. Entonces, hay un pasaje en la historia, digamos, real de la independencia que se ve en esta novela, pero en esta novela es la primera vez que yo encuentro que se plantea eso, de que la señora Carmen, entiéndase Josefa Ortiz de Domínguez, envía una carta a Chandón para que dé la voz de alerta de que la conspiración ha sido delatada, ubicada, ¿no? Lo cual eso también sucedió en la realidad según los textos, digamos, formales históricos, pero en esta novela hace la observación esa, pues si no sabía leer y escribir, ¿cómo es que escribió ese dichoso mensaje, ¿no? Ahora muchos dirían, ¿cómo que no sabía leer y escribir? Acuérdense de la época que estábamos. Los conspiradores fueron educados y vivían entre el siglo XVIII y el XIX, ¿sí? Donde la mujer, ya lo miramos cuando hablábamos de la novela Yo la Peor, sobre Sor Juana Inés de la Cruz de Mónica Lavín, donde la mujer no tenía educación, así que en efecto
la corregidora de Querétaro, doña Josefa Ortiz de Domínguez, pues tenía esa característica, no sabía leer y escribir. Entonces en la historia actual, bueno, digamos en la investigación actual, ahí se trata de cubrir, digamos, que ese hueco de cómo fue posible que escribió una carta alertando esto si no sabía. Y otros dicen, bueno, pues si la escribió la criada con la cual se lo mandó, pero ¿cómo? Si era una criada, tampoco tenía acceso a la educación, o quién se la escribió que al final de cuentas se enteró de la conspiración. En fin, hay todo este asunto ahí que él plantea la novela de forma muy interesante. Y bueno, todas las contradicciones que plantea de cómo los conspiradores tomaron decisiones para llevar a cabo su empresa, pues parece ser que no están alejadas de la realidad. Bueno, Los Pasos de López, esta novela de Jorge Ibargüengoitia sobre la independencia de México, muy ad hoc para el mes en el que estamos en México, el mes patrio. Se van a divertir mucho y tal vez no me crean, investiguenle por su cuenta, pero mucha de la relatoría sobre cómo se dio el movimiento armado y la organización también del movimiento de independencia en esta novela de cómo se narra, pues tiene que ver mucho con la realidad de los hechos suscitados en aquel lejano 1810. Pues por mi parte sería todo en esta ocasión. Nos vemos la próxima semana. Espero no tener dificultad para poder publicar el podcast, digo, porque he estado un poco ocupado, pero en cuanto se den las condiciones vamos a publicar el siguiente episodio, y yo les agradezco su atención, así que hasta la próxima y espero hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.